Bendiciones, mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos todos los que se van conectando. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante para todos aquellos que les gusta la apologética. Así que no se pierdan, quédense hasta el final. Hoy estamos estudiando Colosenses parte 4 y lo he titulado Defendiendo la sana doctrina. Así que, hermanos, si a usted le interesa la apologética y ver cómo el apóstol Pablo luchó o enseñó a la iglesia de Colosa acerca de estas tres herejías que se estaban levantando en ese tiempo, que eran el judaísmo, el gnosticismo y el arrianismo. Quédese, no se vaya, vamos a estudiarlo a fondo. Así que prepare su Biblia, prepare su cuaderno y sobre todo prepare su corazón, que vamos a iniciar. Bendiciones, mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este ombligo de semana. Y gloria a Dios que el Señor nos permite reunirnos, ¿verdad? Aquí virtualmente para estudiar la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar con este estudio de Colosenses parte 4, que como usted ya lo vio en el principio, en la introducción y en el título, y en la miniatura le he puesto Defendiendo la sana doctrina. Así que no se vaya, quédese hasta el final. Si usted, mi hermano, nos está viendo por primera vez, le invito a que se suscriba, que nos ayude a compartir. Y es importante que active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. También les voy a compartir el correo electrónico al cual nos pueden escribir si tienen alguna duda, alguna aportación, algún saludo. Nos puede escribir aquí a sablevisión.yt@gmail.com. O si lo desea, también tenemos el apartado en Facebook por inbox en sablevisión.yt. Ahí los va a redireccionar a la página de Casa de Oración y con mucho gusto pues los vamos a atender. Sean muy bienvenidos todos mis hermanos que ya están conectados, que nos están escribiendo en el área de comentarios. Esto es una grabación, les hago énfasis nuevamente para que sepan que no estamos en vivo, pero en los comentarios estamos completamente en vivo. Así que usted, no importa el horario en el cual usted nos escriba, nosotros siempre estamos al pendiente de los comentarios y contestamos en el momento. Lo más pronto posible que podemos contestar, ahí contestamos. Así que hermanos, si ya estamos listos, el día de hoy vamos a iniciar leyendo Colosenses 1.15. Así que acompáñenme. Colosenses 1.15, vamos a leer del 15 al 20. Reina Valera 60. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En estos 5 versículos, hermano, que acabamos de leer, está la mayor exaltación de la persona de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que Jesús, hermano, es perfecto Dios y perfecto hombre, ¿verdad? Y eso es muy importante que usted lo tenga bien claro, hermano, y lo guarde en su corazón. Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre.
Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios mismo, que se hizo hombre. Esto es impresionante, hermano. Dios mismo se hizo hombre. Ahora, el apóstol Pablo comienza a enfrentar formalmente las herejías contra las que se enfrenta la iglesia de Colosas. Es muy importante, hermano, la epístola de Colosenses porque es una epístola apologética. La apología es la defensa de la fe y Colosenses es una enseñanza apologética de la cual nosotros podemos aprender mucho de las herejías del primer siglo, que no están muy fuera de lo que estamos viviendo en estos tiempos, de las herejías de estos tiempos, hermano. Así que nos va a caer muy bien y nos va a ayudar a enfrentar esas herejías, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Como lo anunciamos en el estudio pasado, vamos a estar hablando de 3 de esas herejías que se movieron en el primer siglo y que hasta el día de hoy siguen estorbando a mucho pueblo de Dios, y son el judaísmo, el gnosticismo y el arrianismo. El apóstol Pablo profetizó en Hechos 20 cómo la iglesia enfrentaría herejías. Acompáñeme a Hechos 20:25. Fíjese cómo desde aquí ya él venía profetizando esto. Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esta despedida, hermano, del apóstol Pablo en Mileto es muy interesante porque les dice: yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Pablo sabía que era el último momento que tenía, hermano, para hablarle a la iglesia. Y siendo este el último momento que Pablo tenía, pues no quiso desaprovecharlo y lo aprovechó al máximo. Dice que Pablo había predicado el reino de Dios. ¿Se fija? Y es que el mensaje del reino de Dios, hermano, fue el mensaje que Cristo resucitado predicó. Acompáñeme a Hechos 1:1. Hechos 1:1. Reina Valera 60. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se fija? Se les apareció 40 días y ha resucitado, hablándoles acerca del reino de Dios. Nota, hermano, que dice la Biblia que mi Señor se les apareció durante 40 días hablando del reino de Dios. Entonces el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo es el mensaje del reino. Y es que el reino de Dios, hermano, está ahora en la iglesia. El reino de Dios ha sido dado a la iglesia. De hecho, si usted recuerda una de las 5 razones por las cuales debemos tener gozo, habla de ello. Esto ya lo estuvimos estudiando. Acompáñeme a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús predicó el reino de Dios, ¿verdad? Pablo predicó el reino de Dios, y el mensaje del reino de Dios es una vida rendida a la presencia de Dios. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida rendida a la presencia de Dios. Acompáñeme a Hechos 20:26. Hechos 20:26.
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Dice la Biblia que Pablo predicó todo el consejo de Dios. Entonces Pablo enseñó toda la doctrina. Y por eso es tan maravilloso el estudio de las 14 epístolas paulinas, hermano, que estamos llevando a cabo. Y por eso hemos aprendido que en la medida que nos alejamos de las epístolas paulinas, nos alejamos de la doctrina sana. Y somos más propensos a acercarnos a la herejía. Entre más nos alejamos de las epístolas paulinas, más nos alejamos de la sana doctrina. Y somos más propensos a la herejía. Y no quiere decir, hermano, que idolatremos al apóstol Pablo, no tiene nada que ver eso. Pero sí entendemos que Dios lo convirtió en el perito arquitecto de la iglesia. Vamos a leer qué dice Primera de Corintios 3:10. Primera de Corintios 3:10, Reina Valera 60. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Note que dice conforme a la gracia de Dios. Él como perito arquitecto. Entonces el apóstol Pablo recibió de parte de Dios los planos de la iglesia, por la gracia del Padre. Por eso las 14 epístolas de Pablo no son otra cosa sino los planos de la iglesia entregados de mano a mano por nuestro Señor Jesucristo resucitado. Del Padre a Jesús, de Jesús al apóstol Pablo y del apóstol Pablo a las iglesias, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo? Pues entonces le concierne todo lo que viene escrito en las epístolas, ¿verdad? Hechos 20:28, acompáñeme ahí. Reina Valera 60. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí me llama la atención, hermano, que estas son las mismas palabras que dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16. Fíjese, vamos a ver qué dice 1 de Timoteo 4:16. Para que quede aquí grabado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El texto anterior que estábamos leyendo dice, cuídate a ti y al rebaño, en Hechos 20:28. La iglesia tiene que orar por los pastores, hermano, y los pastores tienen que orar por la iglesia. La iglesia tiene que orar por los pastores y los pastores por la iglesia, en viceversa. Esto, hermano, es un círculo virtuoso. Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti y cuida a la doctrina, ¿verdad? Le dice a los obispos, miren por ustedes y por todo el rebaño. Entonces aquí hay un gran detalle. Note cómo une al rebaño del primer texto que leímos, que es Hechos 20:28. Júntelos, Hechos 20:28 y 1 de Timoteo 4:16. Y note cómo une al rebaño con la doctrina. Y esto nos da una gran ventana, hermano, que quiere decir que el rebaño se va a sostener con una sana doctrina. Para resumir, la sana doctrina es que donde hay sana doctrina hay una vida sana. Una vida sana es la evidencia de una doctrina sana. Así que si usted no tiene una vida sana, tal vez usted no esté recibiendo una sana doctrina. Pero si usted tiene una vida sana, es que usted está recibiendo una sana doctrina. ¿A qué me refiero con una vida sana? No es a que usted haga ejercicio y lleve una buena alimentación, sino que la vida que muestra hacia los demás. ¿Cómo vive la vida? Usted vive con celos, vive con chismes, vive anhelando lo de los demás. Usted no tiene una vida sana. Usted se goza con lo que tiene, sea poco, sea mucho. Usted se goza con cada día, con su familia, con sus hijos, con su esposa. Entonces usted tiene una vida sana. Si usted no tiene una vida sana, déjeme decirle que no tiene una sana doctrina. Acompáñeme a Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Se fija, y une el rebaño con la doctrina, ¿verdad? Entrarán, hermano, quiere decir que son de afuera, porque dice aquí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, quiere decir que son de afuera, ¿verdad? Es obvio. Es decir, que Pablo sabía que de afuera iban a entrar lobos rapaces y no perdonarían al rebaño. Puede ser literal a las ovejas, a la iglesia, al cuerpo, o puede ser espiritualmente a la doctrina. No va a perdonar la doctrina y es donde van a empezar a haber falsas doctrinas. Acompáñame en el siguiente versículo, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Fíjese, primero de afuera vienen lobos rapaces, pero de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está viendo la falsa doctrina. Pablo está viendo la herejía. Pablo está viendo cómo la iglesia iba a ser atacada por la herejía. Vamos a seguir leyendo versículo 31 y 32. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, la sana doctrina, hermano, viene de Dios y viene de la palabra de su gracia. Amén. Viene de su gracia la sana doctrina. Por eso nosotros debemos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Si no nos salimos de ahí, hermano, no hay herejía que pueda entrar ni falsa doctrina. Amén. Cuando estamos hablando de las herejías, tenemos que entender que la Biblia nos da una línea de cómo empiezan las herejías. La herejía es ¿cómo decirlo? Lo contrario a la verdad. Acompáñeme a Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Vamos a leer hasta el 20. Reina Valera 60. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahora empieza a hablar de las herejías y dice que las herejías son una obra de la carne, ¿verdad? Y esa palabra herejía en griego, hermano, se dice airesis y quiere decir elección propia. Aquí viene lo importante. Una herejía, ¿qué es, hermano? Es una decisión propia. Entonces, una herejía es una elección alternativa o una elección propia. Queremos irnos por el camino libre, nos queremos ir por el camino aparentemente fácil, ¿verdad? No nos queremos ir por el de cuota. Ya sabemos que siempre va a ser mejor irnos por la recta que agarrar nuestro propio camino, siempre guiados por el Espíritu Santo. Entonces, una herejía es cuando una persona decide creer a su manera. Por eso la herejía empieza cuando hay un creyente que dice, ay, hermano, pero yo tengo otro pensamiento de ese tema. Yo lo entiendo de otra forma, etcétera, etcétera. Y allí, hermano, es donde debemos tener mucho cuidado, porque las herejías comienzan como una opinión propia de alguien con respecto a una verdad. Cuando alguien dice, así lo enseña Pablo, pero yo no lo veo así. Yo pienso que Pablo se equivocó. Yo pienso que en nuestros tiempos ya es diferente. No es como en los tiempos que vivía Pablo. De allí, hermano, empiezan las herejías. Esa decisión propia de querer pensar a nuestra manera nos lleva a la herejía. De hecho, es lo que quiere decir herejía. Por eso la palabra del Señor no se puede entender con una mente humana, hermano, sino con una mente espiritual. El diccionario Bain dice que la herejía es aquello que es elegido por una opinión voluntariosa, en lugar de someterse a la verdad. ¿Se fija? Es aquello que es elegido por una opinión voluntariosa, en lugar de someterse a la verdad. Esa es una herejía según el diccionario Bain. Entonces la herejía es cuando a mí se me antoja que algo es de una manera. Yo quiero ver este texto a mi conveniencia y lo voy a tomar de esta forma porque así lo pienso yo. Y no me someto a la verdad, ¿verdad? Por eso, todos nosotros debemos someternos a la verdad para no caer en las herejías, hermano. Y ya vimos que las herejías son las obras de la carne.
está muy sencillo de entender, ¿verdad? Por lo menos intento que sea lo más claro posible. A veces creemos una herejía, ay, hereje, porque estás diciendo cosas que ofenden a Dios. Pero no, una herejía comienza desde nuestro pensamiento propio. Yo creo que Génesis 1:1 se refiere a esto. Yo creo. Sí, el profeta habló, pero para tal pueblo. Eso ya no me corresponde a mí. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto. Eso no me conviene, no me concierne a mí. Yo creo que el apóstol Pablo se refería a esto y no a esto. Ahí, hermano, es donde empiezan las herejías y puede ser algo muy insignificante que de repente se hace una bola de nieve inmensa. La iglesia de Colosas estaba enfrentando 3 grandes herejías y vamos a hablar el día de hoy de cómo Pablo venció de una manera impresionante a estas herejías. Y esto nos va a enseñar a nosotros, hermanos, nos va a dar una gran enseñanza de cómo es que se deben de enfrentar estas herejías y cómo nosotros podemos sobreponernos a estas herejías. Ya vimos que el apóstol Pablo no empezó a atacar directamente la herejía, sino primeramente dio esas oraciones que ya estudiamos y después mencionó 5 cosas de las cuales nos debemos de gozar, lo que tenemos. Lo que estaba antes de pelear contra la herejía a la iglesia de Colosas, les enseñó lo que tenían de parte de Dios y después ahora sí empieza directo a ver cómo es que vamos a defendernos y cómo es que debemos atacar estas falsas doctrinas, estas herejías. Vamos a iniciar a estudiar cómo el apóstol Pablo venció estas 3 herejías. Colosenses 2 del 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio. Quiero que ponga mucha atención y vaya subrayando todas las palabras que resaltan. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Espero que ahí le haya dado el Espíritu luz y haya abierto sus ojos. El problema de las herejías, hermano, es que tienen como objetivo privarnos de nuestro premio. Y el premio, hermano, que estamos esperando es ver al Señor en nuestra parucía y ser trasladados, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro premio. Pero la herejía lo que nos quiere hacer es privarnos de nuestro premio, hermano, privarnos, o sea, quitárnoslo. Dice el versículo, nadie os prive de vuestro premio, versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses, afectando humildad y culto a los ángeles. Mire cómo muchas herejías, hermano, han nacido de predicaciones angélicas. Incluso hay religiones que han nacido en base a ángeles que se han aparecido a hombres. No voy a mencionar las religiones, usted ya sabe quiénes, ¿verdad? Que basan su ideología en visiones angélicas. Y la Biblia nos enseña a no hacer culto a los ángeles, hermano. La Biblia no enseña a hacer cultos a los ángeles. La Biblia nos enseña a hacerle culto a Jesucristo, nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso decía el apóstol Pablo que si un ángel predicaba otro evangelio, fuera anatema. Acompáñenme a Gálatas 1:8. Creo que ustedes ya lo tienen bien identificado este versículo, pero lo leemos para que quede grabado y que quede bien establecido y usted lo pueda apuntar y lo tenga ahí presente, para los que no se lo tienen de memoria. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo lo que está diciendo es, comprométanse con la verdad más que con nosotros mismos. Más que con nosotros como hombres, ustedes tienen que estar comprometidos con la verdad. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros también. Hay que comprometernos con la verdad, no con un hombre, no con el hermano Efraín, no con nuestro pastor. Comprometámonos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? El camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer primera de Juan 4:1. Amados,
No creáis a todo espíritu, espíritu con M minúscula, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Se fija? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todos los espíritus, a los hombres, a esos espíritus que están, E minúscula es el espíritu del hombre, sino probad a los espíritus, al espíritu del hombre si son de Dios. Colosenses 2:18 dice que los herejes afectan humildad, ¿verdad? Humildad y culto a los ángeles. Es decir, parecen como personas humildes y místicas que han tenido muchas experiencias espirituales, pero están hinchados por sus propias mentes carnales. Hay mucho en YouTube, por eso les digo que tengan mucho cuidado, que pareciera que están enseñando doctrina sana, pero se están desviando, enseñando cosas angélicas, que si los reptilianos, que por decir un tema. Hay temas que no son de nuestra... Puede que nos incumba, sí, pero que no son para edificación. Esa es la palabra. Hay temas que no nos edifican, que solo nos dan morbo, que solo nos sacian esa curiosidad. Pero en realidad eso no nos edifica, hermano. Tengamos cuidado de todos esos canales que enseñan cosas misteriosas, cosas ocultas, que sí se basan en la Biblia, pero son verdades a medias, que de repente nos pueden desviar del camino y lo que quieren hacer es que perdamos nuestro premio. Porque ¿qué nos va a interesar más? ¿La venida de nuestro Señor Jesucristo o de qué color son los ojos del anticristo? ¿A usted qué le interesa más? ¿Lo quiere conocer? Pues está muy bien. Quédese a la tribulación y a la gran tribulación, usted lo va a conocer en persona. Pero si usted quiere conocer a ese Cristo vivo que va a venir por usted en parucía, en secreto, estudie sana doctrina, reciba sana doctrina, no se deje llevar solo por palabras rimbombantes que llaman mucho la atención, sí, pero no son de edificación. Amén. Que si la apertura de ciertos Juegos Olímpicos, que si hicieron cierto sacrificio, homenaje y que están haciendo a la luz cosas ocultas de ciertas grupos, eso no nos importa, hermano. Obviamente sí hay que estar alertas y atentos, pero no perdamos el tiempo en estar buscando y profundizándonos en ese tipo de grupos. Usted sabe a cuáles me refiero. Grupos de la alta élite, los cuales tratan de desviar al pueblo de Dios por misticismos, por simbologías, por fechas, por números, numerologías, que nos llaman la atención, porque sí son parte de verdad, que parte de la Biblia. Ahorita vamos a ver cómo es que se va desarrollando una herejía, pero lo principal que quiero decirles es que pongamos mucha atención a lo que le dedicamos tiempo. Amén. Si queremos estudiar la palabra, no le dediquemos 2 horas, 1 hora en ver videos paranormales, ver videos de místicos, de ver videos conspiranoicos. Es cierto que estamos viviendo en tiempos que se están cumpliendo profecías, pero nosotros debemos estar interesados en limpiar nuestras vestiduras más que en ver lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Así que pues, no hace daño ver de repente uno que otro video, pero no se dedique 2, 3 horas a ver este tipo de estudios bíblicos, porque son estudios bíblicos, pero desviándonos del principal objetivo, que es la consagración y la sana doctrina. Entonces, punto y aparte, la herejía nace de la carnalidad, pero lo más impactante es Colosenses 2:19. Acompáñenme a Colosenses 2:19. Por eso, hermano, les digo siempre, tengan mucho cuidado de lo que se ve aquí en esta plataforma, porque se puede uno desviar muy fácilmente y después en nuestro feed, en nuestras recomendaciones de YouTube, aparecen puros videos conspiranoicos, puros videos que llaman mucho la atención, pero no edifican absolutamente nada. No perdamos el tiempo, hermano, dediquémonos mejor a limpiar nuestras vestiduras y es tener una presencia, una comunión
íntima con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Amén. Colosenses 2:19. Y no estoy atacando absolutamente a nadie, ¿eh? Yo solo estoy diciendo que tengamos cuidado con lo que vemos y que compartamos, ¿cómo se dice? Llevemos bien nuestro tiempo. Se me fue la palabra, como cuando administremos, esa fue la palabra. Administremos bien nuestro tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para recoger lágrimas, hay tiempo para esparcir lágrimas. Y el Señor nos dice, hay tiempo para que te diviertas, sí, no estoy diciendo que no veas entretenimiento, hay tiempo, pero no lleves toda tu tarde viendo entretenimiento. No veas toda tu tarde viendo conspiranoicos, no veas toda tu tarde viendo doctrina que no te edifica. Si yo fuera usted, pues mejor me dedicaría a lo que me edifica y lo que me va a hacer crecer. Como le decían a Timoteo, no te metas tanto al gimnasio, métete mejor a la escritura, porque el cuerpo después se hace guango otra vez. Deja de hacer ejercicio un mes y te vas a hacer guango, no te va a servir de nada. Mejor métete a la escritura. Y eso es una figura nada más. No te metas tanto al gnosticismo, no te metas tanto a la paranoia, no te metas tanto a la depresión. Eso déjalo a un lado, métete a la verdad y serás libre. Y aparte, es una vida gloriosa, hermano. No estoy yo diciéndole cosas malas, le estoy diciendo que es una vida más plena si usted se mete a la sana doctrina. Amén. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Quiere decir, hermano, que los herejes no se someten a la cabeza, que es Cristo. Los herejes, con su propia mente, con su propio pensamiento, con su propio conocimiento, empiezan a enseñar cosas que no salen de la Biblia ni de la cabeza, que es Cristo, sino de sus propios pensamientos. Perdón, hermano. Otro punto interesante es que toda herejía sale en base a una verdad. Lo que les decía hace ratito, son verdades a medias. No hay herejía que no venga totalmente de una mentira. Por ejemplo, decir que Jesús existió, pero que no era un humano, sino que andaba como un espíritu, esa es una herejía. Y el maestro de las herejías es Satanás. Y vamos a ver cómo Satanás usa 3 herejías cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4:3 comenzamos a ver 3 herejías que vinieron a la luz de una verdad. Se originaron de una verdad, pero fueron transgiversadas por la boca del diablo. Acompáñeme a Mateo 4:3. Y así es como se maneja el diablo, con verdades a medias. Nos deja ver ventanitas proféticas, pero después de ahí nos desvía completamente la mirada. La profecía era para que nosotros anheláramos la llegada del Señor, pero nos desvía la mirada para que nos enfoquemos a lo que está pasando en el mundo. Que si ciertos ritos, que si ciertas simbologías, que si ciertas cosas, que si ciertos números que nos dan la fecha de la venida de Cristo. No, hermano, nadie sabe la fecha, ni aun los ángeles. Amén. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese, hermano, nosotros lo leemos de rapidito y dice, pues que tenía hambre nuestro Señor Jesucristo, que las piedras estaban rodeadas en el desierto, entonces había muchas piedritas que se convirtieran en pan. Lo que Satanás estaba queriendo decir, hermano, era que las piedras fueran cambiadas por pan. Y si lo entendemos espiritualmente, ya a la luz del Espíritu Santo y un poquito dejando el leer de corrido, entendemos primeramente que la roca es Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos piedras vivas. Dice que Satanás se movía entre las piedras de fuego. Estas piedras de fuego somos nosotros, piedras espirituales. Y lo que Satanás quiere es que cambiemos lo espiritual por lo carnal, por lo material. Por eso cuando Abraham venía de vencer a Kedorlaomer, se llamaba, le salió el rey de Sodoma y le dijo: dame las almas y toma de ti los bienes.
Entonces, se fija, siempre la trampa diabólica va a ser cambiar lo espiritual por lo material. Primero lo material y luego lo espiritual. Ay, sí, antes de que vayas a la iglesia tienes que ir a trabajar, pues tienes que llevar sustento a tu casa. ¿Por qué te metes tanto a estudiar la Biblia? Mejor ponte a hacer algo que te dé remuneración. Hermano, ¿usted por qué tantos videos de YouTube? Mejor póngase a trabajar. Y ese no es el principio, hermano. El principio es primero lo espiritual y luego lo material. Pero veamos cómo contestó nuestro Salvador cuando le dice el Señor, dice el diablo al Señor, convierte estas piedras en pan. Fíjese que él le respondió a nuestro Señor Jesucristo, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor ponía lo espiritual antes de lo material. Así que para vencer la herejía hay que poner lo espiritual primero y lo material después. Ahí nos da una ventanita gloriosa, hermano. Si nosotros nos dedicamos a estudiar primero la palabra, el Señor nos va a proveer de todo lo demás. Se lo digo por experiencia. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Notemos que Satanás, hermano, le estaba recitando a Jesús el Salmo 91. Pero si leemos el pasaje original, vamos a encontrar cómo funcionan las herejías. Porque la herejía funcionan a la raíz de la Biblia. Por eso les digo que siempre es a la raíz de la escritura, pero después se desvían. Vamos a leer Mateo 4, 6 y 7. Y después leemos Salmo 91, 11 y 12. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a leer Salmo 91, 11. Fíjese cómo dice aquí. Esto es lo que le estaba recitando. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese cómo Satanás fue textual del Salmo 91. Se lo sabía perfectamente. Pero lo que ya no le recitó fue el siguiente versículo, que era el versículo 13. ¿Sabe por qué no se lo recitó? Porque ya era la derrota del diablo. Fíjese cómo dice el versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. A eso ya no le convino, ¿verdad? Por eso Satanás siempre va a usar verdades a medias. Por eso la Biblia es un todo, hermano, y tenemos que escudriñar completamente las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la palabra concuerda, hermano, no hay palabra que se contradiga. Entonces se fija, sí puso atención, ¿verdad? El diablo le mencionó las escrituras a Jesús, pero solo del Salmo 91 del 11 al 12, perdón. El 13 no lo tocó. Así hay muchos textos, hermano, muchas enseñanzas que no tienen contexto, que se brincan en los contextos o que se brincan algún versículo. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una gran herejía para los que dicen, tú puedes hacer todo, Jesús te fortalece en todo momento. Y ya vimos que el todo no es el todo que nosotros creímos, ¿verdad? El todo es el todo de Dios y ya vimos todo el estudio de Filipenses. Lo invito a que lo vaya a ver. Y Filipenses 4:13. Y no vimos el contexto de por qué lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero a veces a nosotros se nos hace muy fácil decir solo un texto. Decía un pastor que todo texto sin contexto es un gran pretexto. Por eso Satanás, hermano, siempre va a usar verdades a medias. Porque él no quiere que nosotros, nos quiere desviar más bien. Y siempre va a usar la escritura misma para hacernos desviar la mirada del principal. Vamos a seguir leyendo Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lo que aquí contestó el Señor fue Deuteronomio
4:30. Mire, acompáñeme a Deuteronomio, pero yo creo que antes vamos a leer lo que le contestó en Mateo 4:9. Él le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora sí, leamos Deuteronomio 4:30. Cuando estuvieses en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso, Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará de tu pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó a los hombres sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro te ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o sea, o se haya oído otra como ella. Todo lo que el Señor le contestó fue en base a la escritura, hermano. Amén. Y todo lo que el Señor le contestó a Satanás, se lo contestó en base a Deuteronomio. Pero sigamos avanzando en Colosenses. Y con esto aprendemos que con una correcta interpretación de la palabra, hermano, vamos a poder vencer. La primera herejía que vamos a explicar es el arrianismo. Arrio era un presbítero, hermano, y sacerdote de Alejandría. Vivió entre el año 250 al 256 en Constantinopla y fue el padre del arrianismo. Sin embargo, desde el año 60 después de Cristo se comienza a gestar entre los colosenses, entre la iglesia de Colosos. El arrianismo, hermano, predicaba lo siguiente. Decía que Jesús y el Padre eran totalmente diferentes y ellos se basaban en Juan 14:28. Acompáñeme a Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Porque el Padre mayor es que yo. En eso se basaban en esta doctrina del arrianismo. Entonces, como el Padre es mayor que Jesús, no son lo mismo. Pero mire cómo contesta Pablo a esto en Colosenses 1:15. Acompáñeme a Colosenses 1:15. Y ahorita vamos a explicar por qué es que decía que el Padre era mayor que él en Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Vemos nosotros, hermano, cómo el apóstol Pablo está diciendo que Jesús y el Padre no son cosas diferentes. Otro versículo que usaba Arrio era Proverbios 8:22. Acompáñeme a leer Proverbios 8:22, pero lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. El Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Entonces, Arrio creía que Jesús había sido creado, porque aquí dice Proverbios 8:22, el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Traducción Biblia, Dios habla hoy. Entonces, Arrio tomaba estas escrituras y decía que Jesús había sido creado, y como creado no tenía la misma sustancia del Padre. Y eso es lo que él enseñó. Por eso Pablo en Colosenses 1 del 15 al 20 defiende la posición de que Jesús es Dios. El arrianismo, hermano, creció de tal manera en la iglesia que a causa de ello se tuvo que hacer el primer concilio que hizo en la historia de la iglesia, que es el concilio de Nicea. Este concilio, donde se reunieron alrededor de 300 obispos en el año 321 después de Cristo, mi hermano, para erradicar la doctrina arriana, que decía que Jesús no era el mismo que el Padre. Prácticamente decía que Jesús era un semidios y que tuvo un cuerpo que no era humano. Y pensaríamos que hoy ya no existe esta doctrina, ¿verdad? Pero no es así, hermano. En la actualidad existe la secta de los testigos de Jehová y ellos predican que el Padre
es una cosa y Jesús es otra, y que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es la fuerza activa de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, con lo que escribe a Colosas sobre esta herejía, la destruye completamente y también esto que enseñan los testigos en Colosenses 2.15. Acompáñenme a Colosenses 2.15 al 20. Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes ni gustes ni aun toques. En resumen, en estos versículos el apóstol está diciendo: Jesús es Dios. Jesús es antes de todas las cosas. Jesús fue el creador de todas las cosas y en Jesús subsisten todas las cosas. El apóstol Juan hace una declaración maravillosa acerca de Cristo en Juan 1.1. Acompáñeme a Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí en este versículo dice que el principio ya era el Verbo, antes de todas las cosas. Jesús, hermano, es el Verbo. Entonces Jesús ya existía como el Verbo en el Padre. Pero luego dice, y el Verbo era con Dios. Y cuando dice esto, aquí ya pasó algo. Aquí es cuando el Verbo sale como creador de todas las cosas. Es decir, Jesús es Dios por siempre, pero Él tuvo que salir para crear todas las cosas. Por eso leamos Miqueas 5.2 en la traducción Reina Valera Antigua 1602. Fíjese cómo dice aquí. Mas tú, Bet-Lehem, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, hablando de Jesús, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Entonces, vemos al bendito Verbo, Hijo de Dios, que es Dios y que sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Entonces el Verbo salió como creador. Por eso dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Es decir, que el Verbo fue la primera proyección del Padre para crear todas las cosas. Bajo esa luz es hermoso leer Génesis 1.1. Génesis 1.1. No lo sabemos de memoria, ¿verdad? En el principio... No, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Y en Juan dice, en el principio era el Verbo. Entonces, en Jesús creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Jesús es Dios eterno, glorioso, igual al Padre, porque dice, el Verbo era Dios. Leamos otros versículos que muestran que Jesús es Dios en Tito 2.13. Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y vamos a leer también Romanos 9.5. Romanos 9.5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Arrio, hermano, así como muchos otros, no entendían que Jesús como Verbo es perfecto Dios, pero se hizo hombre. Y esto lo explicamos en Filipenses 2.5. Acompáñenme a Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, Jesús se vació de sus atributos divinos para venir a la tierra como hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Y por lo tanto, hermano, podemos decir que Jesús es Dios. Vamos a leer nuevamente Colosenses 1:19 y después Colosenses 2:9. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahora leamos el 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vamos a leer primer libro de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios, hermano, no cabe en el universo, pero cupo en Jesús. Entonces Jesús podemos decir claramente que es Dios y vino en cuerpo humano. Y ahora recordemos el versículo que usaba Arrio, Juan 14:28. Eso nos sirve para cuando nos encontremos con un inconverso que diga que Jesús no es Dios. Por este texto. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No me equivoqué, es Juan 14. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Por qué Jesús dijo esto, hermano? El Padre es mayor que yo. Porque aquí estaba hablando desde su perspectiva humana. Entonces, cuando Jesús hablaba en su naturaleza humana, él dice, el Padre es mayor que yo. Pero cuando habla en su naturaleza divina, vea cómo contesta. Acompáñeme a Juan 14:8. Juan 14:8, versículos atrás. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se fija? Aquí está diciendo, soy igual al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque somos uno. Porque está hablando como perfecto Dios. Y en Juan 14:28 está hablando como perfecto hombre. El Padre es mayor que yo. ¿Se fija? Y son versículos anteriores. Ahora vamos a leer Juan 10:30. La Biblia no se contradice para nada, hermano. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, no hay diferencia entre Jesús y el Padre. Y definitivamente el arrianismo que ataca la divinidad de Jesús no tiene sentido y es derrocada con la palabra del Señor. Entonces ahí está la contestación. ¿Por qué es que decía que el Padre era mayor que él? Porque está hablando en su parte terrenal. Pero cuando ya está hablando en la perspectiva divina, él dice que son el mismo. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero en su perspectiva humana, el Padre es mayor que yo. Ahí es donde entra todo el contexto, hermano. Por eso todo texto sin contexto es pretexto. Y el arrianismo de ahí se agarra. Pero ahora hablemos un poco del gnosticismo. Ya llevamos un poquito de tiempo, pero muy rapidito. El gnosticismo, hermano, era la creencia de la salvación por el conocimiento y no por la fe. El gnosticismo fue una de las grandes herejías del primer siglo. Muchos escritos eran gnósticos, hermano, y creían que había un poder sobrenatural sobre ciertas personas que tenían un conocimiento especial. Veamos cómo esa doctrina estaba presente en la iglesia de los colosenses, en Colosenses 2:8. Acompáñenme ahí. Colosenses 2:8. 2:18, perdóneme. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, los gnósticos, hermano, hablaban de un misticismo que no se sujeta a la cabeza, que es Cristo. Y hablaban de un culto a los ángeles, porque según los gnósticos, los ángeles les predicaban. Pero veamos cómo les habla el apóstol Pablo a los de Colosenses al respecto. Acompáñenme a Colosenses 2:3.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y la palabra que usa Pablo para conocimiento es la palabra griega gnosis. Entonces Pablo les está hablando del gnosticismo. Primera, en Colosenses 1, 15, 20, está vacunando, esta es la primera vez, y está vacunando a la iglesia contra el arrianismo. Les dijo, Jesús es Dios y no hay para dónde hacerse. Y ahora en Colosenses 2.3, en lo segundo, les está vacunando contra el gnosticismo. Nuevamente leamos Colosenses 2.3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que nadie los engañe. Versículo... si es Colosenses 2.3. Que nadie os engañe. Todos los tesoros de la sabiduría y los tesoros del conocimiento están escondidos en Cristo. El conocimiento más alto viene de Cristo. Todo misterio, hermano, viene de Cristo. No viene de ningún libro, de ningún escrito antiguo que de repente está saliendo a la luz, ¿verdad? Que dicen que de repente están saliendo muchos escritos que están trayendo a la luz grandes revelaciones. No, mi hermano. Todas están ya escritas aquí en la Biblia. Colosenses 2.6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Pablo les dice que nadie los engañe con filosofías, esa palabra filosofías es amor al conocimiento. Entonces les está diciendo Pablo que nadie los engañe por amor al conocimiento, porque el verdadero conocimiento no está aparte de Cristo. Sigamos leyendo versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El gnosticismo, hermano, ha proliferado. Y mucho más en este tiempo, hermano, porque el gnosticismo busca ser un sincretismo, hermano. El sincretismo es la unión de muchas creencias para sacar una sola. El gnosticismo busca traer costumbres del Oriente, costumbres de los egipcios y costumbres cristianas y judías y hacer una sola religión. Las frases como conócete a ti mismo, revísate, escudriñate y conócete. Ten una retrospectiva de ti mismo. Pon tu mente en blanco. Eso, hermano, que se predica en este tiempo y en muchas religiones orientales, tristemente también se está predicando en la iglesia de hoy. Dicen, despierta al campeón que hay en ti. Este es un principio gnóstico, hermano, porque ellos predican que al conocernos a nosotros mismos, vamos a desatar un poder que está dentro de nosotros y que vamos a poder vencer por nosotros mismos. Y la victoria no es por nosotros mismos, hermano, la victoria es por Cristo. Y para ello, recordemos Filipenses 4:13, que es el más conocido de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero solo lo podemos en Él. Y esto le sumemos Colosenses 1:27, fíjese cómo dice. Vamos a sumarle todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, podemos ver que el tema central a los colosenses, hermano, es tengan cuidado con los arrianos, tengan cuidado con los gnósticos, tengan cuidado con los judaizantes, con los que creen que Jesús no es Dios y con aquellos que creen que la salvación es por el conocimiento y con aquellos que creen que la salvación es por guardar la ley. Y también les empieza a hablar del judaísmo, hablando de guardar la ley. Acompáñenme a Colosenses 2:16. Esta es la tercera herejía.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, si es kosher o no. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, si es Shabbat o no, si es el sábado, si es el viernes, si es el domingo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se fija, hermano? Pablo aquí se está refiriendo a los del judaísmo que creían que la salvación era por la ley. Entonces Pablo les dice que la ley es sombra de lo que ha de venir, que ahora en Cristo estamos completos. Amén. Para que usted también no se deje desviar. En estos tiempos hay muchos que quieren judaizar, que quieren hacernos volver a guardar la ley, a guardar el Shabbat, de lo que comemos o no, si es kosher o no, si es inmundo o no. Obviamente hay que tener límites, ¿verdad? No vamos a estar comiendo todos los días puerco porque nos puede hacer daño a los triglicéridos. Y usted sabe todo lo que es respecto al cuerpo. Entonces, estas tres grandes herejías del primer siglo, hermano, son combatidas en Colosenses a través de una verdad. Acompáñeme a Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces la palabra verdadera está en el Evangelio. Nosotros, hermano, necesitamos aplicarnos a la palabra del Señor. Leamos este último pasaje antes de terminar, Colosenses 2, del 1 al 3. Colosenses 2, del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Padre y Cristo son uno, Jesús perfecto Dios y perfecto hombre. Pero vea cómo Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia que tenían que estar unidos para alcanzar el pleno conocimiento. Versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice la palabra que tenemos que estar arraigados y sobreedificados y confirmados en Cristo, el cual es todo para nosotros, hermano. La mejor defensa contra la falsa doctrina es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, por medio de la oración y de la lectura de la palabra y de la guianza del Espíritu Santo, el cual es Dios, porque el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, hermano, sino que en Dios el Espíritu Santo es Dios y habita en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Amén. Y tiene 8 sentimientos el Espíritu Santo. Y si tiene sentimientos es porque es una persona, no una fuerza. Veamos algunos de estos sentimientos del Espíritu Santo, hermano. Y esto ya es un bonus. Le vamos a extender un poquito la palabra. Ya me extendí un poquito, pero vamos a entender y cómo defendernos acerca de los que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No es la fuerza activa, hermano. El Espíritu Santo es Dios mismo también. Y fíjese cómo tiene estas 8 sentimientos. 8 sentimientos. El primero, ama. ¿En qué me baso? En Romanos 15:30. El Espíritu Santo ama. Fíjese cómo dice aquí. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, Espíritu con E mayúscula es Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces el Espíritu Santo ama. Y si ama, no es una fuerza, es un ser, ¿verdad? El Espíritu Santo cela. Este es el segundo sentimiento. Acompáñeme a Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, E mayúscula, Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Entonces, nos anhela celosamente, nos cela, hermano. El Espíritu Santo nos cela. Es el segundo sentimiento. El tercer sentimiento es que se enoja. Acompáñeme a Isaías 63:10.
Aquí estoy dando todas las bases, hermano, de cuál el espíritu no es una fuerza, es un ser. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo se enoja. El Espíritu Santo también se apaga. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. También se contrista. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se goza. 1 Tesalonicenses 1:6. Estos son los 8 sentimientos del Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Número 7. Consuela. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Número 8. Fortalece. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz con toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaron fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Se fija, hermano? Entonces, les voy a mencionar los 8. Primero, se ama, perdón. El Espíritu Santo ama, para los que están apuntando. 2. Cela. 3. Se enoja. 4. Se apaga. 5. Se contrista. 6. Se goza. 7. Consuela. Y 8. Fortalece. Entonces, definitivamente el Espíritu Santo no es ninguna fuerza activa, ¿verdad? Sino que es Dios mismo. Y lo que quiero dejar esta noche en sus corazones, hermano, es que Dios es uno. El Altísimo. Y es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. La palabra de Dios es una. Y unida a la palabra se va a vencer a la herejía. Y Pablo dejó en Colosenses las bases para vencer a la falsa doctrina. Amén y amén. Espero, mis hermanos, que les haya sido de bendición. Espero que haya quedado claro. Si no, usted vuelve a ver el video. Si quedan alguna duda, nos puede escribir al correo de Sablevisión, que se lo voy a dejar por aquí. sablevision.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto los podemos atender. Si es que tienen alguna duda, alguna queja, reclamación, escríbanos por ahí. O nos puede escribir también en el área de comentarios. Siempre estamos a la expectativa de sus comentarios y de contestar. Estamos siempre al tanto para poder contestar a la brevedad. Pues mis hermanos, ha sido un gozo para mí estar con ustedes. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y los invito el sábado con mi esposita a las 8 de la noche, completamente en vivo, para estudiar Guiados por la Palabra. Estamos ya en las partes finales de esa temporada de Guiados por la Palabra, temporada 3, así que no se pierdan ninguna. Y también estamos por estructurar los horarios de este canal para que esté atento. Si no se quiere perder ningún video, suscríbase y active la campanita. Así usted va a saber sin ninguna notificación cuándo es cuando subimos videos, porque exactamente cuando empecemos a subir uno, le va a llegar la notificación de cuando estamos en vivo, transmitiendo, estamos en una grabación o en un video corto. Cualquier cosa que subamos a esta plataforma les avisará con un correo. Así que es importante que lo active. Mis hermanos, me despido. Pasen una linda noche. Pasen un excelente ombligo de semana. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos el sábado con mi esposita en vivo a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y conmigo el lunes, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pues mis hermanos, bendiciones. Espero que haya sido de bendición esta palabra. No lo echen en saco roto, sino que medítela y ya sabe cómo defenderse de las herejías. También usted no se aparte de la palabra y ponga mucha atención de lo que recibe en esta plataforma que es YouTube. Hay muchas cosas que pueden desviarnos de la atención principal, que es Cristo Jesús. Amén. Si la palabra principal no es Cristo Jesús, cámbiele y mejor dedique su tiempo a ver otra cosa. Si el centro medular de la predicación que está usted escuchando es Jesús, véalo, que es edificación. Pues mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos aquí próximamente. Bendiciones.